Yo cuando analizo los cerebros y veo lo que cambia en el cerebro de la madre y lo que cambia en el cerebro del padre, lo siento, pero no hay color. No hay color. Lo siento. Puedes coger un cerebro de cambio y puedes acertar con un 100% de acierto si ese cerebro es de una persona que ha pasado por un embarazo o no. Y esto en neurociencia no suele pasar. Es un cambio brutal el que sucede durante la gestación, tanto que a veces no hace falta ni estadística. Doctora Susana Carmona, neurocientífica destacada en el estudio del cerebro femenino durante el embarazo y la maternidad. Formada en Harvard y otras instituciones de prestigio, actualmente lidera el grupo de investigación neuromaternal en el Instituto de Investigación Sanitario Gregorio Marañón. ¿Perdemos memoria o no perdemos memoria? El bebé tiene la capacidad de secuestrar tus recursos cognitivos. Los estímulos del bebé son capaces de llamar toda tu atención y cuando no prestas atención no recuerdas algo. Es como si de repente un órgano esencial para tu supervivencia saliese de tu cuerpo y tienes que cuidarlo porque tu supervivencia va en ello, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la ansiedad, el querer controlar, el tener miedo de ser buena madre, todos estos miedos y esta necesidad de hacerlo bien. ¿Qué se sabe acerca de la depresión postparto y cómo afecta eso a nuestro cerebro? Lo que está clarísimo es que es muy común. Entre un 15 y un 20%, que quiere decir que de 5 personas, muchas mamás cuando nace el bebé, pues no sienten este amor, ¿no? No sabemos exactamente qué pasa, pero sabemos qué factores pueden influir a que eso pase. Susana Carmona, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Fenomenal. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de tenerte en este espacio. Tú tienes un libro fenomenal llamado Neuromaternal que explica cómo es el funcionamiento del cerebro de una mujer embarazada, ¿no? Y que me parece brutal, primero, porque yo he pasado recientemente por esa fase, o sea que estoy también muy maravillada por esas temáticas, pero también porque realmente hay muy poca información acerca de este tipo de investigaciones, de cómo funciona el cerebro femenino, ya partiendo del cerebro femenino, ni siquiera hablemos de temas de embarazo, pero ya sobre cómo funciona nuestro cerebro en las mujeres, hay poquísima información. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Pues mira, genial que empecemos por ahí, porque yo creo que dar un poquito de contexto nos va a ayudar después a entender por qué sabe tan poco de lo que pasa en el cerebro durante la gestación. Bueno, sabemos que desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX el cuerpo del hombre es el canónico, ¿no? Cuando piensas en un humano, pues está el hombre, ¿no? De hecho, cuando se habla de literatura hay que especificar, por ejemplo, qué es literatura de mujer o obras de arte de mujer. Entonces, el hombre es como el humano canónico, ¿no? Y la mujer es una especie de apéndice o algo a estudiar aparte. Entonces, partimos de esa base, ¿no? A eso se suma que después, en los 90, hubo un problema grande, perdón, en los 90 no, en los 70, en 1970, hubo un problema dando algunos fármacos a unas mujeres embarazadas que causó ciertas deformidades en el feto. Entonces, ¿qué sucedió? Que la FDA, que es la organización que controla los medicamentos en Estados Unidos, decidió que las mujeres en estado o en edad fértil debían ser eliminadas o no tenidas en cuenta en los ensayos clínicos. Y no, claro, piensa que en esa época no había un predictor que te dijese si estabas embarazada, es decir, todas las edades, todas las mujeres, desde la edad que podían empezar a quedarse embarazadas hasta los 50, 60 años que tenían la menopausia, estaban excluidas de los ensayos clínicos. Es decir, Increíble. La motivación era más o menos buena, Sí. pero ¿qué ha sucedido? Pues que durante toda esta época que se han ido desarrollando fármacos, se han testado en el cuerpo masculino y en el cerebro masculino. Entonces, apenas sabemos, ahora ya empezamos a revertir, pero apenas sabemos cómo muchos medicamentos afectaban al cuerpo de la mujer. De hecho, muchos tuvieron que ser retirados después porque causaban efectos negativos en el cuerpo de la mujer. Y porque al final hemos desarrollado una medicina que es lo que se llama medicina bikini, que es decir, las mujeres son como hombres, excepto por las partes que cubre un bikini, ¿no? Pero eso no sabemos que no es así. Sabemos que nuestro sistema inmune es diferente, nuestros ovarios secretan una serie de hormonas que afectan a todo nuestro cuerpo, no solo a los ovarios, sino a todo el sistema del cuerpo de la mujer, incluyendo el cerebro, y que es importante que incluyamos a mujeres en ensayos clínicos. De hecho, hay mandatos del NIH que obligan a incluir a mujeres en los estudios ya desde hace tiempo, pero aún estamos muy lejos, Marian. O sea, hay unos datos de una investigadora que publicaron hace muy poquito que, imagínate, de los 50.000 estudios de neuroimagen que hay, desde que empezó a utilizarse esta técnica, que es una técnica que nos permite ver el cerebro, de los 50.000 estudios, ¿qué porcentaje dirías que está dedicado a estudiar los procesos por los que pasan exclusivamente las mujeres? Wow, no tengo ni idea.
un 10% parecería poco, ¿verdad? Ya. Claro, Pues es un 0,5. qué barbaridad. O sea, imagínate qué lejos estamos todavía en el 2025. Y cuando digo en ese 0,5 se incluye menstrual cycle, o sea, el ciclo menstrual, el embarazo, el posparto y la menopausia. Sabemos muy poquito, muy poquito. Wow. O sea que queda todavía muchísimo camino por recorrer en temas de investigación acerca del cerebro femenino y eso me parece, o sea, lo que tú dices para el 2025 me parece, vamos, casi una barbaridad inclusive, ¿no? Se dice muchas veces, en este caso también con lo que tú me dices, el cerebro femenino y el cerebro masculino no funcionan de la misma manera, tienen diferencias. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias? Y aquí yo creo que está bien que tomemos el tema de lo que es mito y lo que no. Muy bien. ¿No? Porque hace mucho tiempo pues, se observó que el cerebro de la mujer pesaba menos y entonces hubo todo un relato detrás de eso pues, para justificar que teníamos peores capacidades cognitivas, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Ahora sabemos que pesa menos porque en general el cráneo es más pequeño y el cuerpo es más pequeño, pero no tiene una traducción real en cuanto a eso. Pero sí se ha generado mucho mito sobre esta neurodiversidad sexual, ¿no? Pues las mujeres son buenas haciendo esto y los hombres son buenos haciendo esto otro, ¿no? Y yo creo que eso es parte del mito. Ahora, lo que es real es que nuestro cerebro nace con más receptores de estrógenos y nuestro cerebro está conectado con nuestros ovarios y tiene una comunicación constante, que es la que, por ejemplo, pone en marcha el ciclo menstrual, la que, por ejemplo, nos va a ayudar a liberar estrógenos, es decir, están en constante comunicación, la que nos va a dar muchos síntomas después cuando hablemos de la menopausia, porque la mayor parte de los síntomas de la menopausia son síntomas neurológicos, son síntomas que ocurren en el cerebro. Entonces, debemos estudiarlo porque está regulado por hormonas diferentes y eso va a afectar a la función y a la conectividad de este cerebro. Hablabas también sobre los cambios que existen en el cerebro cuando estamos ovulando, bueno, en toda la fase del ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuáles dirías que son esos cambios que suceden en la mujer? Porque a mí me gusta hablar mucho de temas espirituales y cuando tratamos esto, ¿no? De la feminidad y demás, siempre decimos, conecta con tu ciclo menstrual, ¿no? Porque en cada etapa tienes un sentir diferente, una forma de ver las cosas diferentes. Pero si hablamos en términos científicos, en términos de neurociencias, ¿qué verdad hay en eso y qué cambios hay durante el ciclo menstrual? Me gustaría poder responderte, pero hay tan poquitos estudios. Justo hace muy poquito salió uno que hablaba de cómo es diferente estar en anticonceptivos o no durante el ciclo menstrual y cómo la conectividad de regiones relacionadas con la empatía y la cognición varía a lo largo del ciclo menstrual y también de regiones relacionadas con la memoria. Pero te digo que son poquísimos estudios contados. O sea, no tenemos tanta información sólida desde el punto de vista científico y eso, de nuevo, me trae a que es algo que, como decías tú, todas las mujeres sentimos. Claro. Es decir, la mayor parte de las mujeres notan cambios cognitivos y emocionales durante el ciclo menstrual. Sí. Y esos cambios son cambios que se controlan en el cerebro. Entonces es importante que lo midamos también para validar esta experiencia que tienen las mujeres y entenderla. Wow, qué duro. Sí. Es bastante duro porque, claro, esto sería un paso más también para el entendimiento que a veces, o también para reconciliarnos a nosotras mismas con nuestro propio ciclo menstrual, que a veces lo vemos como algo malo y en realidad es parte del ciclo de la vida misma, ¿sabes? Y estos estudios nos ayudarían a entendernos más. Sí, y a no querer igualarnos a ser un hombre. Es decir, ha habido un momento que queremos iguales de derechos, pero a costa de decir esto no existe y esto sí existe y tenemos que estudiarlo. Es decir, no podemos negar que hay mujeres y bastantes mujeres que tienen estas fluctuaciones emocionales durante el ciclo menstrual y no está mal. Vale. Tú has tenido un extenso trabajo investigando el cerebro durante el embarazo. Me parece esto un tema fenomenal, un tema que sobre todo creo que puede ayudar a muchas mujeres que pasamos por esta etapa a llevarla mejor, ¿no? Cuéntanos un poquito qué te ha llevado a dedicarte precisamente a esta investigación en esta etapa de la vida de la mujer. Pues llegué un poquito de casualidad. Pensábamos de nuevo que todo esto ya debía estar estudiado. Esto fue en el 2008. Pensábamos que ya habría estudios acerca de cómo cambiaba el cerebro de la mujer durante la gestación y no había absolutamente nada. Había algunos estudios en modelos animales. En modelos animales sí se sabe muy bien que las hormonas entran en el cerebro de la mamá y hacen que tenga cambios muy marcados. Los animales pues pasan de ignorar o evitar a las crías a de repente
anteponer las necesidades y deseos de las crías a las propias, ¿no? Esto en animales está muy estudiado, pero en humanos no había absolutamente nada. Y empezamos a hacer este estudio con resonancia magnética, que es una técnica que nos permite ver cómo está el cerebro, y analizábamos cómo estaba el cerebro antes de que la mujer se quedase embarazada y después en el posparto, y vimos cambios muy marcados. Muy marcados quiere decir que los puedes observar casi en cualquier mujer. Es decir, son cambios que de hecho hemos observado. Que suceden en la mayoría, ¿no? En la mayoría, y además son muy pronunciados, o sea, tan pronunciados como los que ocurren durante la adolescencia. Vale. Había un término precisamente que se llama matrescencia. La matrescencia también, ¿no? Pero bueno, sobre todo en esta etapa se habla, o bueno, eso es lo que había escuchado, que el cerebro de la mujer se reduce, ¿no? Se vuelve más pequeñito. Sí, exacto. ¿Qué verdad hay en eso? Porque me parece terrorífico, ya ¿no? Pero ya. Sí, me parece un poco terrorífico, pero ¿qué hay de cierto en eso? Mira. ¿Y qué impacto tiene realmente? Vale, te cuento un poquito. Tú imagínate, estas hormonas que te decimos que son capaces de... al final las hormonas son pequeñas moléculas que transmiten mensajes, ¿vale? A las partes del cuerpo, a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, estas hormonas durante la gestación se multiplican por miles, por decirlo fácil. Durante los 9 meses de gestación, los niveles de estrógenos que acumula el cuerpo de la mujer son equivalentes a los que tiene el cuerpo de una mujer no embarazada durante 35 años. Es decir, esta es la magnitud de cambios que sucede durante la gestación. Increíble. Pues estas moléculas entran en el cerebro, se unen a receptores de diferentes células cerebrales y producen cambios neuroplásticos que llamamos, que básicamente son pues, cambios en la forma en la que el cerebro se comunica. Y esto nos permite aprender en el día a día, pero hay otro periodo en la vida de la mujer en el que su cuerpo y su cerebro también está invadido por grandes cantidades de estrógenos, que es la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia, sabemos que durante la adolescencia el volumen de sustancia gris también disminuye. Es decir, un adulto tiene menor volumen de sustancia gris que un niño, por una serie de procesos como la poda sináptica, la mielinización. Pero para simplificarlo mucho, imagínate que tú tienes una ciudad en la que hay muchísimas calles que conectan muchas casas unas con otras. Y de repente lo que haces es hacer un nuevo mapa general y haces autopistas principales y pequeñas ramas que salen. Entonces, al final se reduce en una reducción de volumen, pero está mejor conectado o hay mayor eficiencia en la comunicación de la información. Y esto es lo que sabemos que sucede durante la adolescencia. Entonces, cuando nosotros publicamos el primer estudio que te he comentado antes, que observamos reducciones en el volumen de sustancia gris, pues tuvimos mucho impacto en los medios y algunos lo entendían bien, pero otros decían justamente eso, ¿no? Nos decían, la prueba de que el cerebro de la mujer se atrofia con la gestación. Entonces les explicábamos que sabemos que durante la adolescencia también se produce una reducción de volumen y de hecho, unos años más tarde hicimos un estudio en el que comparábamos directamente los cambios que suceden durante la gestación con los que suceden durante la adolescencia y veíamos que los cambios son prácticamente iguales en cuanto a magnitud y forma. Es decir, en biología, como en la vida, a veces menos es mejor. Uh-huh. O sea, que es mucho... O sea, eso me da a entender como que el cerebro se vuelve inclusive mucho más eficiente de alguna medida. Esa es una de las hipótesis. Vale. Lo que estamos viendo ahora es que no es simplemente una reducción, sino que es una eliminación, por decirlo de alguna manera, una reducción que luego en el posparto empieza a incrementar. A mí, o sea, y ahora fuera del punto de vista biológico, yendo a un punto más espiritual, es como cargarte algo para plantar de nuevo. Vale, qué interesante. Y para plantar con la interacción con el bebé. Sí, bebé. A eso le llamas también como esa poda neuronal, pero es de todo el ruido quizás que hay, ¿no? En tu cerebro y todas las conexiones que has ido construyendo en tu vida en el momento de la gestación se va reduciendo. ¿Por qué? Porque me imagino que es eso, ¿no? Que viene la llegada de algo, de un nuevo ser que necesita toda tu atención y entonces tu cerebro a lo mejor se vuelve mucho más eficiente en algunas cosas, ¿no? Tiene que aprender de cero muchísimas cosas y además muy importantes. Y eso me lleva también a tocar el tema de qué hay en cuanto a déficits cognitivos, ¿no? Y es muy fácil hablar de una puntuación de un punto menos en memoria o de haberte olvidado las llaves cuando estás embarazada y perder de vista todo lo que tienes que aprender en el posparto, que es a que un ser humano sobreviva. Claro. Que ya es suficiente. Completamente. Sí, de hecho es ese mito, ¿no? Que existe, que en el embarazo pierdes la memoria o no sé dónde dejas esa frase, ¿no? No sé dónde dejas la cabeza cuando estás embarazada, ¿no? Y yo me sentía así realmente en algún punto. Decía, pero ¿por qué me estoy olvidando de cosas tan simples, ¿no? Claro.
Es muy Luego, interesante. es muy interesante porque luego con los meses, claro, cuando ya das a luz y demás, dices, wow, es que mi cerebro realmente me estaba preparando para la llegada de este ser, ¿sabes? Entonces, claro, me gustaría que nos puedas compartir qué cambios, por ejemplo, a nivel de memoria existen en el embarazo. Muy interesante. Porque aquí también hay una especie de equilibrio entre decir, bueno, ¿perdemos memoria o no perdemos memoria? Ujú. Entonces, el 85% de las mujeres dicen sentir que han perdido cierta memoria o cierta atención, sobre todo al final del embarazo y al principio del posparto. Entonces, eso se ha visto. Es verdad que luego al año se recupera e incluso en la vida adulta las puntuaciones que tienen las mujeres que han sido mamás son mucho mayores en memoria y atención que las que no han sido mamás. Luego, si quieres, dejamos Muy eso bien, aparcado para perfecto, luego, súper. para así no irme por las ramas. Entonces, ¿qué factores pueden estar mediando en esa diferencia durante el tercer trimestre y el primer mes posparto? Por un lado, la falta de sueño parece que es un factor importante, sobre todo durante el posparto. Por otro lado, la carga metabólica, que es gestar a un bebé. Es decir, tu volumen de sangre aumenta en un 50% y casi todo se va al bebé. Es decir, a nivel energético, todo tu cuerpo está trabajando para crear un ser humano, que no es una cosa baladí. Y luego hay otro fenómeno muy importante, que es que el bebé tiene la capacidad de secuestrar tus recursos cognitivos. Es decir, si tú puedes tener los mismos, pero los estímulos del bebé son capaces de llamar toda tu atención. Y cuando no prestas atención, no recuerdas algo. Entonces, de repente te ves como monitorizando tomas, cómo está... es decir, todo lo que viene siendo el llanto del bebé es capaz de secuestrar todos tus recursos cognitivos y lo que te queda para funcionar. Es decir, no es tanto que el pastel se haga más pequeño, sino que los recursos que tienes que dividir pues son más pequeños porque la mitad se los come el bebé. Wow. Entonces, eso es uno de los motivos. Y luego, volviendo a lo que decíamos de por qué las mujeres parecen puntuar más alto en la edad adulta si han sido mamás. Uno es una hipótesis más biológica, aquí te hablo de hipótesis ya. Una es más biológica, que es que al final pues entras en la menopausia en un estado menos inflamatorio porque todo tu cuerpo durante la gestación se ha preparado para gestar y eso te protege en cierta manera de los posibles efectos adversos durante la menopausia y hace que tengas mejores funciones cognitivas en la edad adulta. Y luego hay otro que es que ser mamá es hacer un sudoku constante. Es decir, organizar tareas, ir a buscar niños cuando tienes que hacer esto, cuando tienes que hacer lo siguiente. Entonces es un poco como este cognitive training, ¿no? Que se puso de moda en los 2000, que Sí. entrena tu cerebro. Sí, claro, las madres viven en un entrenamiento constante, ¿no? Exacto. Y es muy curioso porque parece ser que este efecto se ve de forma gradual con el número de hijos, es decir, hasta 3 hijos, pero luego decrece. Es decir, todo está bien hasta que te pasas, ¿no? Como todo en biología hay un nivel óptimo, pero si eso se convierte en un evento estresante o ya has llevado al cuerpo demasiado al extremo, pues ves el efecto. Y eso es hasta el tercer hijo. Eso dicen los aproximadamente. estudios, pero aquí estos estudios tienen limitaciones, ¿eh? O sea, quiero decir, lo ideal sería seguir a los mismos participantes a lo largo del tiempo, que es en lo que estamos trabajando ahora. Muy bien. Wow, qué interesante. Que de hecho esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del cerebro cuando has pasado, ¿no? por un proceso de parto, has sido madre, que las que deciden no tener hijos a largo plazo? El cerebro se desarrolla y evoluciona de una manera diferente y creo que también esta es parte de la respuesta que me comentas. Claro, para poder responder a eso bien, Marian, lo que tenemos que hacer es seguir a las mismas mujeres a lo largo del tiempo. Eso Vale. obviamente nos lleva tiempo, estamos en ello, pero todavía no hemos llegado ahí. Tenemos hasta los 10 años posparto, que ya es bastante. Pero hay otras investigadoras que lo que han hecho es comparar sujetos de forma transversal en el tiempo. Es decir, no comparar a la misma persona a lo largo del tiempo, sino este grupo de mujeres de 50 años versus este otro grupo de mujeres de 50 años. Unas han sido mamás y otras no. Y observan los efectos que te comentaba. Y hay uno muy interesante Sí. que utiliza lo que se llama un algoritmo de brain aging, ¿no? Que es una especie de caja negra en la que tú metes ese cerebro de resonancia, que has entrenado previamente esa caja negra para que te diga la edad. Tú metes el cerebro y te dice, esta persona tiene 37,4 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que hacen es ver qué edad predice el algoritmo en las mujeres que han sido mamás y qué edad predice ese algoritmo en las mujeres que no han sido mamás. Y las mujeres que han sido mamás tienen un índice de predicción más joven que el que no han sido mamás, en contra de lo que toda la sociedad piensa. ¡Claro! Y es algo que se ha replicado por otras investigadoras. De hecho, la propia investigadora de este estudio, cuando le plantearon hacer el estudio, dijo, ¿cómo voy a publicar yo que las mujeres
esperaba encontrar lo opuesto, Claro, ¿no? sí, 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 porque de hecho dices, ¿no? Te desgastas más, claro, el tema de la memoria y demás, es que evidentemente uno pensaría que envejece más rápido, Sí, ¿no? sí, pues eso es también la hipótesis de partida con la que se hizo el estudio, pero no. Por lo que te comentaba, parece ser que sí envejeces durante la gestación, pero luego, o sea, hay marcadores epigenéticos que dicen que envejeces durante la gestación, pero en el posparto vas mejor que la línea base, es decir, llevas el cuerpo a un extremo y luego se recupera y se recupera mejor que como estabas. Y luego, dejando de banda todas las hipótesis más biologicistas, el estilo de vida implicado en la crianza, estos sudokus constantes de los que hablamos, parece ser que pueden ejercer algún efecto protector también. Cuando hablamos de cambios, ahora que hemos tocado la memoria, ¿no? Otras mujeres también afirman que parece que la intuición se les desarrolla más, ¿no? Que las madres desarrollan ese sexto sentido. ¿Qué tan cierto es esta afirmación y cómo se puede explicar desde un punto de Desde la vista biología. neuronal? Sí, Claro, es difícil neurocientífico. explicarlo desde el punto de vista de la biología, pero es algo que muchas mamás sienten, ¿no? Podemos tener varias hipótesis, ninguna demostrada así científicamente, pero nos lanzamos a la piscina porque Vale, estamos en venga. confianza. Y esto tengo que decir como científica, tengo que dar el aviso así para que nadie luego... bueno, muchas de las regiones que cambian están relacionadas con la teoría de la mente, es decir, con la empatía y la capacidad de inferir los estados emocionales de los demás. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero fíjate que es algo muy típicamente humano. Es decir, igual que a mí me fascina pensar que los murciélagos se manejan en el mundo por ecolocalización, pues nosotros nos manejamos en el mundo por esa teoría de la mente que no es nada tangible, es social, inferir, ¿no? Entonces, estas regiones que cambian durante la gestación están especialmente relacionadas con la teoría de la mente, la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, de anteponer tal vez las necesidades de esta otra persona y de leer su mente en bebés que no pueden hablar, ¿no? Por otro lado, hay algo también súper interesante, que es que durante la gestación hay células o trocitos de ADN del bebé que se quedan en el cuerpo de la mujer de por vida y que se integran en nuestros tejidos, incluso de bebés que fallecen durante la gestación. Ya han enviado, ya tenemos esta conexión en cuanto a ADN del bebé que se queda en nuestro tejido y se ha visto que está pues, en el corazón, en la cicatriz de la cesárea, si ha habido cesárea o incluso en el cerebro, ¿no? Entonces desde el punto de vista poético es muy bonito verlo como esta fusión, ¿no? O como esta validación de lo que dicen las mamás de te llevo en el corazón, es que realmente lleva células con tu ADN, es decir, la mitad de la pareja. Wow. Increíble. Y siempre en tu se cuerpo. queda para siempre en tu cuerpo. Pues han observado células con ADN de hijos en mujeres, en postmortem, en mujeres de 90 años. ¡Qué locura! O sea, que esto es algo que se Segmentos queda de ADN, contigo. sí. Y en principio se piensa que esto estaba relacionado con avisar al sistema inmune cuando estás embarazada para que no ataque a este ser genéticamente diferente a ti. Al final es lo que tiene que suceder durante la gestación. Y pues, se quedan en el cuerpo de la mamá y también facilitan, por ejemplo, que haya menos riesgo de preeclampsia o alguna otra cosa en embarazos sucesivos porque también tienen ADN del papá. Ujú. Si hablamos del padre, precisamente, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, antes de pasar ya al tema de los padres, que también me parece interesante los cambios que sucede en el cerebro de un hombre que se convierte en padre, ¿qué otro cambio tú has visto como importante, además de esa conexión especial, de la memoria que las mujeres en tus investigaciones señalan que tienen en esta etapa? Yo creo que aquí, antes de recurrir, o sea, no hace falta recurrir a la neuroimagen. Vivimos en un mundo en el que el paradigma médico es como el que te valida, ¿no? Pero a mí me gusta mucho preguntar a las mamás, ¿no? Y cualquier mamá que le preguntes te dice que la maternidad le ha cambiado. O sea, por ejemplo, a mí una de las primeras cosas que noté fue una fusión. Es como si mi yo se extendiese y mi yo no es solo mi yo, sino que de repente hay una especie de apéndice que la extiende a ella. Y Uma Thurman tiene una entrevista súper chula en la que explica, le preguntan qué ha sido para ella, qué ha supuesto para ella el ser madre, ¿no? Y dice, es como si de repente un órgano esencial para tu supervivencia saliese de tu cuerpo, ¿no? Y es que realmente es eso, ¿no? Tienes un órgano que es esencial para tu supervivencia y que de repente está fuera de ti y tienes que cuidarlo porque tu supervivencia va en ello, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que a veces no hace falta hablar en cuanto a términos de cerebro para entender lo precioso que es, ¿no? Sí. Y yo creo que está en la base de
del ser humano, la conducta maternal, ¿no? Es la que nos permite conectar, crear cultura, crear lenguaje, relacionarnos, crear una sociedad, porque alguien, una madre, ha sacrificado en cierto momento su bienestar para crear y para criar a un ser humano indefenso que moriría si no hubiese conducta maternal. Algo que también ahora recuerdo mucho, ¿no? De madres con las que converso. Y también, claro, ahora yo poniéndome, siendo reflexiva conmigo misma, también lo estoy viviendo, ¿no? Y es el hecho de que ya no te sientes tú, ¿no? Es eso, porque claro, lo que tú dices es como que es la extensión de algo más, te has convertido en algo más, ¿no? Y es como a muchas les duele esto, ¿no? Es decir, de mirarse y decir, es que ya no soy yo, o sea, o ya no soy Marian, ya no me reconozco y hay algo más, ¿no? Y eso lo tiene que le pase y cuanto más mayor sea claro. bebé, verás que lo bueno y lo malo que le pase, en este caso te hablo de la mía, es como que te afecta incluso más que lo que te pase a ti. Tal cual. Su felicidad y su pesar Tal resuenan no igual, casi te diría que más. Sí, es así, es como, claro, ya la preocupación, y mira que dices, ¿no? Es un ser que no lo conozco, no sé nada de esta persona, pero hay un amor que sobrepasa las cosas, ¿no? Es decir, no es un amor racional, es un amor instintivo, es un amor que ni tú lo puedes entender, ¿no? Y por eso es que es tan interesante poder indagar más qué dice la ciencia con relación a esto que no se ve, que solamente se siente, ¿no? Que se siente, sí. Y es interesante también lo que decías del amor, ¿no? Porque muchas mamás cuando nace el bebé pues no sienten este amor, ¿no? Eso también es importante, ¿eh? Es importante porque yo creo que, y ahora sí me voy a poner las gafas de científica y hablar de cerebros, los circuitos que sabemos que cambian son circuitos relacionados con... Es un circuito que llamamos mesolímbico dopaminérgico, que está relacionado con las adicciones, con la motivación, con el interés. Y eso a veces se acompaña de disfrute, pero a veces no. Lo que sí sabemos es que hace que los estímulos del bebé sean suficientemente relevantes como para que tú te veas motivada a estar en contacto con él. Y luego, al final lo que va a producir el amor va a ser la interacción con el bebé, el conocerlo poco a poco. Y quien te va a enseñar a maternar no es que te bajes un software cuando estás embarazada y dices, ya está, ya sé cómo hacerlo. No, es el equivocarte cuando estás con el bebé y aprender de los errores, ¿no? Pues hago esto, no está bien, vale, pero sigo estando motivada por estar con él y hacerlo bien, ¿no? Esta motivación es lo que vemos a nivel cerebral. Pero hay mamás que no lo sienten. Totalmente, ¿no? Y de hecho, esto creo que nunca lo he contado en ningún otro podcast, pero cuando yo di a luz a mi bebé, yo siempre había escuchado estos términos, ¿no? Es que cuando lo veas, ¿no? Es como ese amor incondicional. Es peligroso, claro. Wow, y yo digo... Qué fuerte parece esto y yo lo quiero vivir, ¿no? Pero mi experiencia cuando di a luz y vi a mi pequeño era como, ¿quién eres, nuevo ser? Sí, y luego hay otra cosa, que es claro. Como cuando esperas algo, sí. ¿no? Es como cuando buscas algo. Si te lo han contado muchas veces, de repente yo también recuerdo, yo tuve un parto muy bonito, pero también recuerdo como esperarlo, en plan de, sí. ¿dónde está? Exacto. ¿Dónde está esto? Que luego es otra cosa, no te das cuenta que lo miras retrospectivamente y es el cogerlo, el estar atenta, Yo recuerdo no poder dormir, yo recuerdo despertar a mi pareja y decir, ¿cómo puedes dormir? Mira qué bonita es. Claro. Pues que me llamo 3 días sin dormir. Sí, pero claro. sí, también creo que están esas dos cosas, ¿no? El que esperes algo y hay cosas que no son un on-off, sino claro. que es... Pero, ¿y esto se puede explicar a nivel científico? Es decir, es porque, no sé, digo, o me falta alguna hormona que no se me está activando aquí, ¿no? Claro, que digo, hay muchos... ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Ahora, o sea, obviamente que con el tiempo y lo que tú decías, ¿no? Con los días, la crianza, los errores, los aciertos, el verlo, el interactuar con él, el amor, vamos, se dispara, ¿no? Pero esa primera conexión... Sí. Que decía yo o que iba a sentir, al final no lo sentí y me preocupé, digo, o sea, claro, ¿qué hormona me está faltando? ¿Qué es lo que está pasando? Me encanta que me hagas esa pregunta porque hay veces que partimos desde un punto de vista meramente biológico, ¿no? Que sí, la hormona, que sí, y tengo que sentir esto porque como si fuese algo mágico, una varita mágica que de repente ya sabes lo que quiere el bebé, ya le amas desde el minuto cero. Entonces, está genial que saques este tema. No sabemos exactamente qué pasa, pero sabemos qué factores pueden influir a que eso pase. Vale. Influyen, no determinan. Entonces, sabemos, por ejemplo, el tipo de parto influye. Ok. Uh-huh. Si es una experiencia de parto, sí. Ya no tonto... O sea, es importante
la experiencia de parto como el parto fisiológico. Es decir, no es tan importante es que te hagan una cesárea o un parto vaginal de emergencia, sino que te pongas de parto, perdón, un parto de cesárea programada o de emergencia o un parto vaginal, sino el hecho de que te pongas de parto, que tengas estas contracciones, eso sabemos que parece ser relativamente importante. Después, tu experiencia de parto, tú puedes tener una cesárea de emergencia y haberlo vivido de forma muy buena o haberlo vivido de forma muy estresante y al revés, tener un parto natural, pero haberlo vivido desde un punto de vista de ansiedad, estrés, miedo, que te posiciona en una situación en la que es muy difícil partir de aquí abajo al amor, ¿no? Vale. Entonces, la experiencia de parto es muy importante. Ok. Luego sabemos también, y esto en modelos animales y algo hay también en humanos, que la conducta maternal se hereda en cierta manera. Es decir, que el cuidado que... Y ahora voy a hablar de ratitas para no llevarnos directamente a los humanos, porque es realmente donde hay datos. Aquellos animales que han recibido mayor cuidado maternal, cuando son pequeñitos, y cuidado maternal en ratitas es que te limpien, te acicalen y te hagan el licking y groomen, que llamamos en inglés, ese proceso va a producir que se sensibilicen ciertos circuitos cerebrales mediante unos mecanismos epigenéticos que va a hacer que cuando esas ratitas bebés sean mamás, sea más fácil activar ese circuito maternal, ¿no? Entonces sabemos que la experiencia, la historia o cómo ha sido tus primeros años de vida en modelos animales, de nuevo, influye después en cómo te vas. Increíble, o sea, eso se queda en tu memoria inconsciente. Los primeros a lo años mejor. el cerebro es súper plástico y lo que sucede, o sea, cuanto más mayores nos hacemos, menos cambia el cerebro, excepto en estos periodos de menopausia y embarazo que cambia mucho, pero durante la gestación cambia muchísimo y muy rápido, por eso es tan importante ser muy cuidadosas con qué se toma, qué no se toma durante la gestación, porque es muy determinante lo que puede pasar cuando se está formando el cerebro. Durante los primeros años de vida, aunque no podamos verbalizarlo, el cerebro también es muy plástico y cada vez va perdiendo un poquito de plasticidad. Imagínatelo como plastilina o un trozo de barro que al principio es súper maleable por el ambiente y luego poquito a poco va dejando de estar maleable. Llega la tormenta hormonal del embarazo, es como si le pusiésemos un montón de agua otra vez y podemos volver a hacer que eso sea maleable para adaptarlo a este nuevo estilo de vida. Muy bien, qué interesante. Si hablamos, ahora entraré a temas del padre, ¿vale? Pero creo que quiero cerrar esta parte, sobre todo en temas de depresión posparto, que hay muchísimo y creo que ahora más que nunca he sido más consciente de esa realidad, ¿no? Que antes, que es duro para muchas madres, ¿no? Porque se supone que es una etapa en la que la tienes que pasar, es una etapa vital de tu vida en donde, claro, lo quieres pasar lo mejor posible y de repente llega la depresión posparto. ¿Qué se sabe acerca de la depresión posparto y cómo afecta eso en nuestro cerebro? Pues mira, lo que está clarísimo es que es muy común, sobre todo en el tipo de sociedades que estamos montando, ¿no? Y estamos creando. ¿Podrías dar algún porcentaje a lo mejor? Entre un 15 y un 20%, que quiere decir que de 5 personas, una aproximadamente tiene depresión posparto. Es muy, muy común. De hecho, en países desarrollados, el suicidio por depresión posparto es la principal causa de muerte perinatal. Es decir, estamos en ese punto, ¿no? Y es verdad que es un trastorno que no solo afecta al bienestar de la mujer, sino obviamente de toda la familia y del bebé, ¿no? Al desarrollo del bebé. Completamente. ¿Qué problemas tenemos aquí? Pues, de nuevo, el sesgo de sexo en biomedicina, ¿no? Hemos intentado entender qué pasa en una persona que tiene depresión posparto sin saber qué pasa, qué es lo que sucede en el cerebro de una mujer durante la gestación. Es decir, estamos intentando empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero tenemos que saber qué sucede de forma típica y luego identificar desviaciones de esta patología. La depresión posparto, como en la mayor parte de las depresiones, no es algo únicamente biológico. Es decir, hay una parte biológica, que si quieres luego hablamos un poquito de ella, pero obviamente el contexto sociocultural, el apoyo social, el estatus socioeconómico, las bajas de maternidad, tu esquema cognitivo, mental, que esperas, todo esto influye en que una mujer tenga más o menos depresión posparto. Y ya centrándonos en la parte biológica, parece ser que hay mujeres que tienen mucha sensibilidad hormonal, ¿no? Y estas mujeres que a lo mejor tienen más alteraciones cognitivas o emocionales durante el ciclo son aquellas que también tienen mayor riesgo de tener depresión posparto y también mayor riesgo de sentir depresión o ansiedad en la menopausia, porque estas regiones cerebrales que controlan estas emociones tienen muchísimos, entre muchas comillas, estímulos, receptores de estrógenos, de estas fluctuaciones, ¿vale? Lo digo entre comillas para que se entienda, pero es como que responden mucho a estas fluctuaciones hormonales, entonces
cualquier alteración hace que respondan de una manera concreta. ¿Qué sabemos de la depresión posparto desde el punto de vista biológico? Pues hace muy poquito, menos de un año, que se desarrolló, que se aprobó, el primer fármaco específico para la depresión posparto basado en un metabolito de una hormona, ¿vale? Es decir, sabemos que las hormonas son muy importantes. Hasta hace poco la depresión posparto se trataba como si fuese una depresión, con los mismos fármacos que se trataba una depresión. Ahora, pues estamos empezando a entender un poquito que tal vez la depresión posparto pueda responder mejor a lo que biológicamente puede estar detrás, como ciertas fluctuaciones hormonales. Se hablaba también de un término que se llaman como los Blue Days o algo así, ¿no? No sé si estoy bien con la terminología, y la depresión posparto, es decir, que evidentemente cuando te conviertes en madre, ¿no? Y todo es nuevo y demás, o sea, sí va a haber días en los que desconoces completamente cómo hacer que ese bebé sobreviva, ¿no? Sí. Y hay esas como bajadas emocionales, si le podemos llamar de esa manera. ¿Cuál es la diferencia entre esos Blue Days, Baby Blues, no sé, Baby Blues, ¿verdad? Sí. Esos días, ¿no? De tristeza frente a una depresión posparto. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? Básicamente es duración e intensidad. Vale. Ese es el criterio, porque sí hay un porcentaje más elevado, creo que más del 50%, que tú imagínate, una placenta secretando un montón de hormonas. Sube esto así, de repente das a luz, expulsas la placenta y todas estas hormonas hacen ¡boom! En picado. Entonces todo el cuerpo tiene que volver a saber cómo controlar emociones, cómo funcionar de nuevo sin estos mensajeros que llevan 9 meses diciendo a todo el cuerpo cómo funciona, incluso al cerebro, ¿no? Y de repente todo eso se cae en picado en cuestión de horas. Entonces es muy normal que aparezcan estos síntomas de baby blues. Es muy frecuente, ¿no? Hablamos de patología mental posparto, de depresión posparto, aunque no siempre es posparto, también hay perinatal, es decir, hay alguna que empieza antes del parto, cuando eso es muy intenso o persiste durante varias semanas, ¿no? Entonces es cuando se pone el diagnóstico de depresión posparto, que hay unos criterios concretos para mirarlo, vale, que por desgracia creo que deberían mejorarse porque no se diferencian muchos de los que son depresión, pero que hay muchas personas trabajando en redefinirlos ahora. ¿Y esta depresión posparto puede aparecer en qué rangos de tiempo? Tú decías que en algunas personas pueden aparecer incluso antes de dar a luz. ¿Hasta qué tiempo más o menos? Pues hasta un año podría ¿Un año? Sí. Vale. Normalmente estos son otros de los criterios que se están evaluando, pero hay mujeres que no tienen síntomas o no tienen tiempo de saber si tienen síntomas y que a los 6 meses pues ya finalmente pues reciben un diagnóstico de depresión posparto o incluso al año. Pero todo eso te digo que hay unos criterios cuadraditos y luego está la flexibilidad y lo que te encuentras en el día a día y lo que te cuentan las mamás. Sí. Básicamente, si nos puedes resumir en 5 síntomas principales, por si las mujeres que nos escuchan ahora mismo estén dudando de que, o a lo mejor lo que me está pasando es una depresión posparto, ¿cómo pueden identificar? En cuanto a sintomatología, ¿no? Claro, el principal es sentirte triste la mayor parte del día durante muchos días, 2 semanas. Falta de hambre o mucho apetito. Falta de sueño o nada de eso. O sea, o no querer dormir para nada, pero no poder dormir para nada, o pasarte todo el día durmiendo, ¿no? Son los típicos síntomas de depresión, dificultades para concentrarte. Luego hay otro criterio mágico que hay en todas las patologías, que es esto te causa malestar a nivel personal, social o laboral. Y luego, más específico, en depresión posparto, pues está esta vinculación con el bebé, ¿no? No disfruto con el bebé, no me siento feliz con el bebé. Y aparte hay unos criterios que son ya de pedir ayuda, ¿no? Como he pensado en quitarme la vida. Entonces todos estos deben ser red flags ya para que muy bien. se haga un diagnóstico. Sí. Vale. ¿Y a quién debería recurrir una persona que se siente con esta sintomatología? Pues mira, lo ideal sería que igual que hacemos 50.000 visitas cuando estamos embarazadas y luego nace el bebé y nosotros ya no estamos y solo van a mirar el bebé, que alguien mirase a la mamá, ¿no? Y que se pasasen estos test de cribado que son 10 minutitos de cuestionario también a las mamás. Tengo muchas amigas matronas y sé que han intentado implementar eso, pero es verdad que a veces en la salud pública, pues con visitas cada 5 minutos, pues no da, ¿no? Hay algunas comunidades que sí pasan estos test de cribado y otros que no.
pues se me ocurre médico de cabecera y pedir que te deriven a un psicólogo, psiquiatra, idealmente un psicólogo perinatal o Muy alguien bien. especializado en psicología o psiquiatría perinatal, Muy bien. que pone en contexto esto dentro de esta etapa tan específica, tan plástica y con tantos factores que la determinan. Ujú. Otro suceso que pasa, ¿no?, en la etapa posparto también tiene que ver no ya con la depresión posparto, sino con la ansiedad posparto, que a veces poco se habla, ¿no?, porque a veces centramos nuestra atención en eso, pero ¿qué sucede realmente para que a una mujer le dé esa ansiedad posparto? O sea, ¿qué mecanismos de defensa se activan dentro de nosotros para que eso suceda? Vale. Voy cambiando de gafas desde psicología a neuro, ¿vale? Vale. Muy Gafas bien. de neuro. Pues sabemos que, por ejemplo, ciertas hormonas durante la gestación hace que estés muy relajada, ¿vale? Que a pesar de tener unos niveles de cortisol altísimos, casi 3 o 4 veces por encima de lo normal, como si fuese una patología de Cushing, otras hormonas le restan ese efecto al cortisol de tal manera que estás como muy relajada, sobre todo en la última parte del trimestre. Entonces, de nuevo, desde la parte biológica, eso cambia de forma abrupta en cuestión de horas y de repente otra vez hay que regular todo ese sistema de ansiedad. Luego hay un sistema de alerta, ¿no? Y esto también se ve en los modelos animales. Hay un sistema de protección y alerta. O sea, lo más importante para ti es que esa persona, ese ser humano, sobreviva. Y eso también lleva a agresividad. Es decir, hay una frase muy bonita que es, bueno, no sé si en español también está, que es la como protección del oso o algo así, o la mommy bear, que es como no te antepongas entre una mamá oso y su cría, ¿no? Porque hay una sensación de protección y agresividad, es decir, estamos en una especie de estado de alerta para proteger al bebé. Somos seres sociales, tenemos ahí un montón de conexiones que nos dicen no pasa nada, le puedes dejar tu hijo a tal persona, pero lo que nos nace es una sensación de protección y alerta, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la ansiedad, el querer controlar, el tener miedo de, ¿no? El de repente que te venga una imagen de le voy a hacer daño al bebé, o estas conductas obsesivas, ¿no? De seré buena madre, todos estos miedos que aparecen en muchísimas mamás son fruto de ansiedad y de este estado de hiperactivación y esta necesidad de hacerlo bien. Uh-huh. ¿Dirías tú que la ansiedad posparto le puede suceder sobre todo a las mujeres que somos más controladoras? Pues no he hecho un estudio así a priori, pero tiene todo el pinta. sentido, ¿no? Sí, y además es que es muy difícil, es como hasta ahí puedo llegar, ¿no? Claro. Como dice, además has recibido un buen feedback a lo largo de toda tu vida, que cuando controlas todo sale bien y de repente ves que cosas del posparto son incontrolables y tú sigues esforzándote en controlarlas, ¿sabes? Muchas veces esta ansiedad lo que nos hace es desarrollar estrategias para controlar, pero hay un punto en el que tú, porque más pienses, no vas a tener mejores estrategias porque hay una parte de azar que no vas a controlar por mucho que estés planeando. Uh-huh. Entonces, y esto va en proporción a cómo de importante sea para ti ese evento o que eso vaya bien, ¿no? Claro. Entonces tiene todo el sentido, sí. ¿Y esta ansiedad posparto, por ejemplo, se reduce con el tiempo o realmente necesita un cierto tipo de soporte, de atención? Creo que va bien tener cierta distancia, interpretarlo, porque yo dudo mucho que ser mamá en algún momento. Yo, por ejemplo, pensaba, y ahora te hablo desde el punto de vista personal, ya ni gafas de psico ni gafas de neuro. Sí, de madre. Yo pensaba, qué ganas de que ya sea más mayor y luego empieza a caminar y es lo peor. O sea, un año, un ser que no tiene ningún tipo de conciencia, a punto de morir todo el rato. Pero es que luego llegará la adolescencia, luego llegará que cogen el coche, luego entonces creo que es importante que desarrollemos estrategias cognitivas de relajación y de saber hasta qué punto nuestra preocupación nos lleva a ocuparnos de algo y en qué punto lo único que hace es empeorar nuestro estado anímico. Y creo que muchas depresiones primero parten por una ansiedad. Qué interesante lo que acabas de decir. O sea, que primero puede empezar como una ansiedad y que si no empiezas a identificar eso que estás sintiendo, puede desencadenar en una depresión posparto. Muchas veces vienen, muchas veces se dan a la vez y muchas veces viene una ansiedad y luego desarrolla una depresión. Wow. Todos estos cambios de los que hemos venido hablando hasta este momento, ¿se quedan para siempre en nuestra vida? Bueno, uno de ellos sí, ¿no? Pero
por ejemplo, temas de memoria, estas subidas y bajadas, o sea, perdura para siempre. Tú que has estado estudiando ya a lo largo de 10 años, me acabas de decir, investigaciones, ¿cuándo terminan estos cambios? ¿Tiene fin? ¿No tiene fin? Cuéntanos un poco más. Pues algunos revierten, pero otros parecen ser de por vida. Algunas de los cambios en esta red por defecto implicada en la empatía, la mentalización, las hemos visto hasta los 6 años posparto. 6 años, sí. vale. Y luego te hablaba de estos otros estudios que son mujeres de 50 años que ven que el cerebro es ligeramente diferente, las que han sido mamás y las que no. O sea, que parece ser que se quedan de por vida, pero no todos. Obviamente hay algunos que vuelven a la línea base. Ahora, volver a ser quienes éramos. Vamos a ser versión punto 2. Pero versión punto 1 y no pasa nada. Es como, o sea, yo me imagino a un adolescente, no sé, no se plantea, ¿volvería alguna vez a ser niño? No. Claro. Es como, bueno, pues es otra etapa, otra... ¿Y será por qué será diferente. que nos cuesta tanto, no? Porque en la adolescencia, bueno, y pasas luego a la edad adulta y no te cuestionas. Bueno, algunas veces te Sí, puedes un poco cuestionar, ¿no? sí. El tema de responsabilidades a lo Sí. mejor, sí, sí. Pero en realidad no hay tanta crisis, como si lo puedo llamar de esa manera, ¿no? Pero claro, cuando te conviertes en madre es como todo ese tiempo, pero ¿por qué no vuelvo a ser yo? Pero ¿qué es lo que Claro, sucede, yo no? creo que ahí hay un punto de lo que nos nace por naturaleza y lo que la sociedad valora, lo que la sociedad quiere, que son mujeres de seguida volviendo al trabajo a tope, Mm, sí, dando prioridad a lo que han dado prioridad toda su vida, que ha sido su carrera profesional, demostrando que son válidas, demostrando que... Y de repente eso es muy incompatible con este papel de madre. Ya no te hablo solo de cerebro, sino con esta motivación de realmente ser muy buena madre también, ¿no? Entonces todo eso choca muchísimo. Y es diferente a cuando pasas de ser niña a ser adolescente, porque como el papel de adolescente o adulto es el que realmente la sociedad valora y premia, ¿no? En nuestro ujú. caso, a las mamás muchas veces se nos invisibiliza, ¿no? Hay incluso hoteles en los que no pueden entrar niños, ¿no? O sea, que Sí, vayas con un niño es como, perdón, qué molesto, ¿no? totalmente. En muchos sitios, y eso hace que muchas mamás se sientan solas porque lo natural es igual que los adolescentes quieren estar con adolescentes, pues las mamás a veces necesitan estar con otras mamás que se sientan comprendidas, ¿no? Sí. En esto. Es difícil explicarlo desde fuera, ¿no? Es difícil explicar a una persona que no es mamá qué pasa cuando eres mamá, Claro, ¿tú crees que realmente. la maternidad no está ligada a este estilo, a esta nueva sociedad que premia mucho, ¿no? El éxito profesional, el ir a Para por nada. todo. Yo creo que para nada. O sea, no empezando por las bajas de maternidad y de paternidad que hay, eh, que te penalicen, incluso si haces reducción de jornada, estás haciendo una reducción de jornada, no te están compensando por traer un ser humano al mundo, al contrario, te están... Sí, yo creo que, o sea, no sé qué opinas tú, pero yo lo veo clarísimo, clarísimo, que el mundo en el que vivimos, donde tú tienes que emigrar a un sitio por tu trabajo, vas a criar solo, sin tus padres, sin tu familia, sin una tribu que te ayude, que te deje un momentito para descansar, porque criar es muy cansado. Claro. Y y aquí acabas de traer otro melón, ¿no? El tema de la tribu, que hoy en día vivimos en soledad, ¿no? Y ahora estamos empezando a vivir una maternidad en soledad, que eso, en lo particular a mí, que yo no tengo familia cerca, ¿no? Y se hace cuesta arriba muchas veces no tener esa ayuda, ya no solamente porque me cuiden al niño, simplemente por sentirte sostenida de alguna manera. Y alguna vez escuché que la maternidad debería hacerse siempre en tribu, que la maternidad no ha sido creada para hacerlo en soledad. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo estoy convencida también. Y creo que es algo que muchas mamás ven. O sea, y tribu no quiere decir tampoco, no sé, simplemente pues que hermanos, madre, padre, algo que te deje un poquito. Y además es bonito ver cómo otras personas quieren mucho a tu hijo, ¿no? Y creo que también hace bien en ese bebé, ¿no? Desarrollarse con diferentes personas, ese vínculo que estableces. Ujú. Ser mamá es agotador, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Sí, Entonces poder descansar un poquito, ¿no? Y descansar sí. con la paz de saber que va con alguien que le quiere tanto como tú, ¿no? Que Ujú. no que aparcas a un bebé porque tienes que ir a trabajar y luego lo vas a recoger y está aparcado donde hay 30 niños más. Sí, Es difícil. sí, Y completamente. te voy a contar. Sí, completamente. En tus investigaciones, ¿qué es lo que has visto que determina más una maternidad
en disfrute de una que le cuesta más maternar? ¿Qué factores has visto alrededor de esto? Pues hay varios, y aquí no me voy a basar solo en los estudios de neuro, sino también de psicología. Vale. El apoyo social. El Mm. apoyo social en relación a lo que decíamos de tribu, ¿no? Eh, la historia previa de depresión, la historia previa vincular que tengas, ¿no? Cómo te has vinculado tú con otras personas, cómo se vincularon contigo, qué capacidad tienes, ¿no? de controlar tus emociones. Estos factores que son psicológicos, que no hace falta irnos a datos cerebrales, pesan mucho. Y luego, como te decía, esta sensibilidad hormonal, ¿no? También es importante de cara a predecir una posible depresión. Vale. Muy bien. Pero el apoyo social es fundamental. Algo tan social, Sí, al final. claro. De hecho, ya hago un inciso. Sí. El apoyo social es importante, incluso fuera de la maternidad. Hay un estudio muy bonito, ¿no? Que habla, es un estudio longitudinal en el que siguen a muchísimas personas durante 70 años, creo, no sé. Ahora a lo mejor me he pasado. Y predicen qué factores están modulando la felicidad y el riesgo de patologías, ¿no? Y hablan de, pues miran, alcohol, tabaco, estatus socioeconómico, y el que mejor predice el bienestar físico y psicológico es el apoyo social o ese grupo de amigos, ese contexto, esa red social que te sostenga. Wow, qué importante. Fuera de la maternidad también. Sí. Estoy 100% de acuerdo con eso, ¿eh? Yo pensé que el tema maternidad, bueno, con que tengas a la pareja, y en mi caso, pues mi hijo tiene un padre súper presente, y que creo que eso es algo que nos ha ayudado, digamos, en esta etapa. Sin embargo, aún así se echa mucho de menos, obviamente, familia cerca que pueda estar ahí contigo, ¿no? Eso se hace bastante complicado, la verdad. O sea, desde mi propia experiencia lo he vivido así. A mí también. Si hablamos de pérdidas gestacionales, que eso también es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de una mujer que pierde un hijo, ya sea cuando poco después de dar a luz o incluso antes? ¿Hay algún cambio que sucede a diferencia de las que no? Pues hasta hace nada no hay, o sea, en realidad no hay estudios dirigidos a hacer eso. Yo durante mucho tiempo he pensado que no se podía hacer porque, claro, el tipo de estudios que hacemos es contacto con la mamá antes de que se quede embarazada y luego una vez tiene el bebé. Entonces, si lo pierden, siempre he pensado que no van a querer venir a participar a un estudio, están bastante mal como para... Pero cada vez me encuentro más mamás que me preguntan y dicen, yo sí lo hubiese hecho, yo sí necesito saber, ¿no? A mí sí es algo que me gustaría saber. Entonces estamos empezando a pensar en la posibilidad de desarrollar un estudio en el que, pues, aunque sea la parte del posparto, por decirlo de alguna forma, pues veamos qué pasa en el cerebro de esa mujer durante ese momento en el que todo su cerebro ha ido cambiando para prepararse para y de repente no está ese estímulo tan valioso, ¿no? Ese bebé, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir es que hemos seguido a mamás desde antes de que se queden embarazadas, durante la gestación y en el posparto, y en el primer trimestre, o al final del primer trimestre, que es cuando tenemos evaluaciones, ya hay cambios cerebrales. De hecho, hay otro estudio por unas investigadoras de California que evalúan el cerebro incluso semanas de quedarse embarazada, y desde el principio tu cerebro ya está cambiando. Es decir, hay un dicho que dice cuando nace un bebé nace una madre, en realidad no. Antes de que nazca el bebé, la madre, o al menos su cerebro, ya ha empezado a modificarse. Y eso se puede ver y además clarísimo en neuroimagen. ¡Wow! Impresionante. ¿Y cómo podría una madre, bueno, ya aquí desde el punto de vista más psicológico, ¿no? Sobrellevar esta pérdida, este duelo? Porque, claro, tu cuerpo, tu mente se ha estado preparando para esa llegada y de repente no está. ¿Es algo que se pueda recuperar o no? Pues aquí hay gente muy experta, mucho más experta que yo, psicólogos en duelo perinatal, expertos en duelo perinatal, que lo que he escuchado hablar de ellos es que obviamente, a ver, lo sobrellevas, no te recuperas, no es algo que se pueda olvidar. Y otra cosa que también he aprendido de ellos es que normalmente pensamos en un duelo perinatal cuando una mujer pierde al bebé cuando lleva 6 meses embarazada, ¿no? Pero hay que hay mujeres que pasan por un duelo perinatal cuando tienes una pérdida en el primer trimestre, pero nuestra sociedad, hasta ahora, yo no sé cómo es en Colombia, no. En Bolivia. En Bolivia, cómo es ahí, pero aquí lo que te suelen decir es
hasta que no pasen los 3 meses no digas nada por si lo pierdes y así te lo comes tú, Sí, sí, ¿no? sí, No sé si completamente. oyes así, pero Inclusive no lo dices porque no lo te dices da por si lo miedo, por si lo pierdes, pierdes pero claro, y si lo pierdes yo ya me lo paso yo solita, ya ni claro, siquiera nadie me va a decir qué tal estás, ¿no? Y lo que te suele decir la gente es, no te preocupes, habrá más. Nadie, si se le muere un padre, nadie te dice eso, o sea, sí, eso no ayuda. Y sé que lo dicen con la mejor intención posible, pero a veces necesitamos hablar para consolar y a veces es mejor callar y escuchar, ¿no? claro. Entonces, sí, debe ser durísimo, debe ser durísimo. Y una vez que tú pierdes ese bebé, esos cambios que tu cerebro se ha estado preparando aún se mantienen con el tiempo, No lo como sabemos, no lo no lo saben todavía. sabemos. Mm, Ujú, ujú. Sería mm, muy interesante poder indagar también en esto sí. que me parece también súper interesante. Em, Ahora sí, yendo a esta pregunta de los padres, Los ¿qué padres. han visto ustedes en cuanto a los cambios en el cerebro del padre? ¿También suceden cambios? Vale. ¿No? ¿Qué Vale. pasa? Eh, Pues mira, lo primero voy a hacerlo en bloques. Lo primero, lo que nos dicen los modelos animales. Es decir, en animales sabemos que las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la mamá y hacen que esta mamá se sienta muy motivada por interactuar con el bebé desde el minuto cero, ¿vale? Este cerebro ya ha cambiado desde el momento en el que, incluso antes de que nazca el bebé. En los papás o en los ratas macho, lo que se ve es que es la interacción con el bebé que poco a poco va a modificar el cerebro y facilitar la conducta maternal, tanto en machos como en mamás que no han dado a luz, ¿vale? Pero claro, esto lleva a lo mejor un par de semanas y el bebé no puede esperarse un par de semanas a que alguien le cuide, ¿no? Es Claro. decir, las hormonas de la gestación hacen esto que te decía antes, ¿no? De que sean súper relevantes los estímulos del bebé, como para que la madre esté ahí presente desde el minuto cero, ¿no? Pero luego en papás, pues es esta interacción. En humanos empezamos a tener datos de que también se producen cambios cerebrales mediante la interacción, ¿no? La interacción con el bebé va a producir cambios hormonales, disminuye testosterona, aumenta oxitocina, así dicho de forma muy simple. Y cuanto más tiempo estés interactuando con el bebé, interacción de calidad, más de nuevo vas a aprender a maternar y más vas a crear este vínculo, ¿no? Entonces, es clave la interacción con el bebé. Dicho esto, yo cuando analizo los cerebros y veo lo que cambia en el cerebro de la madre y lo que cambia en el cerebro del padre, lo siento, pero no hay color. No hay color. Lo siento. O sea, y me gustaría a veces, hay veces que pienso, no, Sí, pues es lo mismo. Y yo creo que aquí sí tengo que ser coherente conmigo misma y decir una cosa es la psicología, lo que yo creo y lo que yo quiero que sea, y otra cosa es lo que me dice ese cerebro, que es que lo estoy viendo claramente. Entonces, los cambios en madres es como si tú miras un bosque y ya ves algo que ha cambiado. En padres también ves cambios, pero tienes que centrarte en el arbolito, ¿no? Es vale. decir, Son cambios más sutiles, a lo son cambios mejor. más sutiles. Eso no quiere decir que no puedan ser igual de buenos padres o buenas madres, porque todo el cuerpo de la mujer cambia durante la gestación, es decir, todo el cuerpo cambia, el cerebro también. Hay algunos cambios que facilitan el vínculo, pero hay otros cambios cerebrales que suceden meramente porque todo nuestro cuerpo cambia. Es decir, bombeamos más sangre, se adapta el sistema inmune, de repente retenemos líquido. Entonces, hay muchísimos otros cambios que Ujú. tal vez no tienen una traducción directa con el vínculo, pero que también suceden en el cuerpo de la mujer y que no Inclus- suceden en el padre. Inclusive si el padre es el cuidador principal, por ejemplo, que puede darse en algunos casos. Claro, cuando miramos solo la etapa del posparto, sí vemos que algunos cambios en el posparto tardío sí están relacionados con eso, pero lo que sucede durante la gestación y el posparto temprano, de verdad no hay color. O sea, y hay veces Increíble. que cuando hago las presentaciones, esto cuando lo dices, pues se queda un poco en el aire, pero cuando hago presentaciones pones las imágenes y dices, es que esto es lo que veo. Y yo aquí lo que hago es no juzgo, meto datos, analizo datos, saco datos y esto es lo que veo. Sí, 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 Pues, sí. Me llama mucho la atención, porque es una anécdota, ¿no? cuéntame. Cuando estamos así con amigos y demás, claro, Arturo, mi pareja, ¿no? Es como súper amado con su hijo y como te digo, Yo ¿no? Súper también. dedicado y demás, ¿no? Pero claro, el bebé es como, yo puedo estar en otro lado y el bebé cuando está conmigo es otra cosa que cuando está con el padre, ¿no? Con el padre está mucho más inquieto, está como buscando algo más, ¿no? Pero cuando está conmigo estoy con mamá, ¿no? Mm, Y digo,
Claro, con nuestras mascotas pasa lo contrario, porque tenemos mascotas en casa. Claro, quien es que da de comer, quien les da todo y los atiende a tope es mi pareja, ¿no? Y claramente los gatos van con Arturo, ¿no? Porque les da de comer, ¿no? Sí, Eh, es así de es simple. así, Sí, claro, pero claro, y con mi hijo sucede, es que es la madre. O sea, el padre puede estar todo el día con él, pero cuando llega la madre es la madre, ¿sabes? Es que sí, la sí. relación no es negociable. Sí, o sea, hay veces que pienso, pues te diría otra cosa, pero es que, o sea, no, es así tal y como lo cuentas. Y luego poco a poco la interacción, pues Ujú. hará que eso cambie o no cambie. Pero al principio este bebé ha estado 9 meses en tu barriga y es su hábitat, ¿no? Sí. Ujú. Y si este hábitat se refuerza mediante la interacción constante desde que nace, pues con el pecho, o aunque no sea con el pecho, con el piel con piel, y aunque, o sea, quiero decir, hay 1000 formas de maternar y todas tienen su razón, ¿no? Eh, pero es así. Y a nivel biológico Ujú. Me imagino que sí. de todas maneras deben haber ciertos cambios. O En papás, sí, porque sí, 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 los hay. porque lo que yo Claro que noto los hay, sí. también es, claro, como que de alguna manera ha nacido como su instinto maternal, ¿sabes? O Total. sea, de eso de atender al bebé y tal. Aunque no hay esa conexión que hablábamos en un principio especial, que cuando yo veo a mi bebé ya sé más o menos qué es lo que le pasa. Cuando llora digo, esto es hambre, esto es sueño, esto es, ¿no? O sea, como me sale natural, ¿no? Pero al padre todavía le cuesta identificar qué es lo que puede ser, ¿no? Pero de todas maneras, igual él es como que súper atento. ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, es porque tú has tenido más interacciones? Pues no te sé decir la verdad, como compartimos mucho tiempo con el peque, entonces digo, desde mi punto de vista, siempre hacemos un 50, o sea, un 50-50, la verdad, no lo sé, ¿no? Porque estamos compartiendo el mismo tiempo en casa. No lo sé, me parece como muy curioso que suceda eso y a veces es frustrante para el padre porque dicen, Claro. el padre lo está dando todo y tal, pero el niño solamente quiere la madre, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo es que en mi caso, por ejemplo, sé que había un momento que mi hija quería mucho estar con el papá también, ¿no? Claro, y me imagino que son etapas igual, ¿no? Sí, 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 son sí. etapas, son Ujú, etapas. ujú, Pero que es diferente al principio, sobre todo, yo creo que sí, yo creo claro. que sí. Ujú. Em, o o sea, una cosa es lo que la sociedad nos pide y lo que nos gustaría, y otra cosa es lo que llevamos años arrastrando de Claro. evolución. Ujú. Y no sé si has hecho investigaciones, por ejemplo, con padres que son adoptivos. Hay cambios también que suceden en el cerebro Sí, cuando no son padres biológicos. Ujú. sí, estamos analizando, estamos evaluando ahora mamás adoptivas antes y después de la adopción. También tenemos un grupo en nuestra última publicación que son mujeres lesbianas, es decir, que habrá Muy una bien. mujer que pasa por una gestación, pero la otra mamá que llamamos mamá no gestante, de nuevo pasa lo mismo. O sea, tú miras, te pones desde lejos, miras el bosque y ves que claramente hay unos cambios muy marcados en las mamás que gestan, que luego si haces un zoom y miras, puedes ver también que las que no gestan también tienen cambios, pero cuando tú lo miras desde lejos, es que es una cosa tan, 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 tan impresionante lo que sucede. O sea, por darte algunos datos, puedes coger un cerebro de cambio y puedes acertar con un 100% de acierto si ese cerebro es de una persona que ha pasado por un embarazo o no. Y esto en neurociencia no suele pasar. Pero es un cambio brutal el que sucede durante la gestación, tanto que a veces no hace falta ni estadística. O sea, que lo puedes ver a ojo, cómo cambia el cerebro de una mujer durante la Wow. gestación. Entonces no estamos hablando de cambios sutiles directamente relacionados con la crianza, sino que estamos hablando de el fenómeno neuroplástico más importante de la vida de una mujer. ¿Qué es lo que a ti te ha impresionado más de todas las investigaciones que has hecho acerca del cerebro en la gestación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta este momento? Pues justo lo que te acabo de contar, porque yo venía de estudiar patologías graves, había estudiado cosas como psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos del neurodesarrollo, y cuando utilizas estos aprendizajes máquina que te digo, que es lo que todo neurocientífico quiere, ¿no? Que metas un cerebro y te diga algo y te ayuda al diagnóstico, siempre te quedas en un 60, 70 si tienes suerte, ¿no? De probabilidad de acierto. Entonces, que de repente veas un fenómeno por el que pasa el 85% de las mujeres y que seas capaz de, solo con la imagen cerebral de cambio, tener un 100% de acierto,
y que luego veas que a lo mejor una investigadora de California dice, voy a hacerlo en una participante. No hace falta que haga promedios poblacionales, ¿no? Como hacemos nosotros, una participante. Y que vea lo mismo en una participante de California, que tienen otra cultura, Otra forma de maternar, otra forma de y ves entender la exactamente lo maternidad. mismo, y que otra compañera en Holanda vuelva a hacerlo y vea exactamente lo mismo. Wow. Entonces, lo que más me ha sorprendido es lo sólidos, lo consistentes y lo pronunciados que son estos cambios. Y otra cosa que me ha sorprendido es que los estemos descubriendo ahora cuando toda la mamá sabíamos que algo pasaba, ¿no? Esto yo creo que también es Y algo sobre que... todo algo malo para nosotras, ¿no? Y que creo que es importante, al menos lo que a mí me gustaría que las mujeres, o bueno, los hombres padres también, ¿no? Que nos están escuchando ahora, es y reconciliarse con esos cambios al final, ¿no? Más bien sacar partido, jolín, o sea, has perdido la memoria según tú, pero realmente la has ganado por otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que has ganado en tu maternidad? Más foco, más presencia, más multitasking, no sé, ¿no? Sí, o simplemente decir que somos la esencia de la vida humana tal y como la conocemos. O sea, es tan simple como eso. Es decir, si somos los sustentos, la base, los cimientos de la sociedad humana. Si una mujer no gesta, no se vincula con ese bebé, no le enseña a hablar. O sea, quiero decir, el vínculo materno-final es como el origen de todos los vínculos, y la sociedad que hemos creado es una sociedad pues en la que la vinculación es esencial, ¿no? Entonces creo que se nos... o sea, a mí me parece suficientemente importante. Sí, no, totalmente. O sea, todos hemos salido de un vientre materno. O sea, es que es el origen de la vida. Exacto. Y lo importante que es ese cariño durante los primeros días, cuando ves a niños que a lo mejor los famosos niños salvajes, a los que les falta esa interacción temprana, ¿no? Al final tienes un cerebro humano, pero que no se desarrolla como un ser humano. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, de un niño que no crece con una madre? O bueno, Claro, no sé si habéis escuchado estos casos, ¿no? De niños que se crían con animales, alguna vez lo he Exacto, escuchado. Pues no es muy diferente a un animal. Quiero decir, no tienen muchísimas carencias afectivas, sociales, del Hasta lenguaje. cognitivas, de lenguaje. Entonces, esta vinculación primera es importante. Y ahora sabemos que la puede dar el papá y que se puede hacer de forma multifactorial, pero... ¿Qué investigación, si tú pudieras poner en tu lista de deseos, ¿no? Una investigación que te gustaría profundizar, si todo fuera posible en esta vida, ¿qué investigación sería? O sea, pensando así, soñando en grande, lo que queremos hacer, no solo yo, sino otras investigadoras, es crear grandes bases de datos longitudinales durante mucho tiempo, empezarlas ahora, yo me retiraré o me moriré y las seguirán otras investigadoras que nos permitan revertir este sesgo del que te hablaba en biomedicina, ¿no? Que nos permitan saber si el número de embarazos realmente afecta a cómo esta mujer se va a enfrentar a la menopausia, si eso va a afectar al riesgo de Alzheimer, porque tenemos mucho más riesgo de Alzheimer las mujeres que no, y parece que está relacionado con algunos procesos de hormonales también. ¿Qué pasan las mujeres durante el embarazo? O durante la menopausia, o sea, cómo la gestación puede influir en la menopausia y cómo lo que pasa en la menopausia puede hacer que incremente o disminuya el riesgo de Alzheimer. De cada 3 pacientes con Alzheimer, 2 son mujeres. Wow. Y parece ser que esto está relacionado con cómo suceden estas fluctuaciones hormonales durante la menopausia y estas a su vez cómo se adapta el cerebro durante la gestación o responde a hormonas. Entonces, nuestro sueño es empezar a construir eso, grandes bases de datos internacionales, ¿no? Porque esto no lo puedes hacer como una investigadora, tiene que ser pues varios grupos investigadores que casualmente casi todos somos mujeres. Por eso somos las más interesadas en conocer y empezar esto. a crear estas bases de datos, que tengas muchísimos datos desde hormonales, sociales, cognitivos, neuropsicológicos, de proteómica, es decir, muy extensas, muy fenotipadas a lo largo del tiempo, y poder revertir un poquito el sesgo de sexo en biomedicina. ¿Qué es de todo lo que hemos conversado, ya para cerrar esta conversación maravillosa que hemos tenido contigo? ¿Qué es lo más importante que te gustaría que se lleven las personas que han llegado hasta el final de este episodio? ¿Qué mensaje les darías? Pues yo creo que como sobre todo nos van a escuchar mamás, me gustaría tranquilizarlas en cuanto a que hacer madre se aprende por ensayo y error. Y entonces el error no es un no vales, el error es bien, cada vez estoy más cerca de saber lo que quiere el bebé.
Ujú. Porque al final lo llevamos dentro de nosotras. Pero la motivación la tenemos dentro. La sí. motivación la tenemos y exacto, y al final es esa prueba y error. O sea, yo te lo puedo decir, es prueba y error constante, ¿no? Y Pues equivocarse es bueno, porque estamos un equivocarse es poquito más bueno. cerca. Sabemos Sí, lo que no sí. tenemos que hacer, ¿no? bueno, y una última pregunta que ha nacido de esto. Dicen que la primera, el primer hijo siempre es el que más cuesta, porque todo lo tienes que aprender todo de base, ¿no? Y es verdad que nuestro cerebro ya está preparado para un segundo y un tercero y los siguientes que vengan. O sea, el proceso se hace mucho más fácil a nivel cerebral. En humanos estamos ahora intentando responder, pero tengo que volver a responderte con modelos animales y sí, parece ser que el primero hace un prime, por decirlo de alguna manera, Sí, donde más se modifica y luego ya solo tienes que volver a activar algo que ya es más o menos que ya está construido. Muy Sí. bien. Y en humanos pues tenemos que demostrar esto de forma, o falsarlo, pero a mí me da que va a ser demostrarlo, ¿no? Con estudios empíricos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Gracias a Susana, ti. por este espacio, por compartirnos un poco acerca de tus investigaciones y lo que has logrado descubrir acerca del cerebro femenino. Y bueno, para el público que se ha quedado hasta aquí, ya saben que me encantará leer todos sus aprendizajes, todas las tomas de conciencia que han hecho a través de esta conversación. Nos pueden dejar sus comentarios justo debajo de este vídeo. Y con eso, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Susana. A ti. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en la próxima. Adiós. Genial, lo tenemos.